Occidente había por fin logrado superar su inferioridad militar, construyendo un gran número de fortalezas, única protección eficaz, y apropiándose algunas técnicas de los agresores. El castillo, el puente fortificado, la caballería acorazada, la habituación a la guerra naval liberaron del peligro la Europa cristiana. A mediados del siglo X, los guerreros de Germania, apoyándose en los fortines de Sajonia, pusieron fin a los ataques húngaros. Las guaridas sarracenas de Lidl y de Fraxinetum fueron destruidas respectivamente en el 916 y en el 972, y los piratas berberiscos dejaron de recorrer el territorio. Solo las costas de Provenza y de Italia siguieron expuestas a ataques, que fueron espaciándose con el tiempo. La turbulencia normanda se prolongó más. Entre los años 930 y 980 hay una pausa en las agresiones escandinavas, pero estas se reiniciaron con mayor fuerza. En esta segunda fase los daneses sometieron a Inglaterra a su autoridad. Los centros comerciales de Frisia y de las costas atlánticas de la Galia fueron nuevamente devastados durante los 15 primeros años del siglo XI, y el peligro para las zonas del litoral no se debilitó antes de comienzos del siglo XII. Sin embargo, las grandes campañas de saqueo cesaron después del 1015. Se interrumpieron las grandes pulsiones que, desde hacía casi 1000 años, habían lanzado sobre el occidente de Europa oleadas sucesivas de conquistadores ávidos. Esta parte del mundo hasta su privilegio se libró de las invasiones. La inmunidad explica el desarrollo económico y los progresos ininterrumpidos de los que fue, desde entonces, el centro. Los centros de desarrollo los mayores daños los sufrieron las instituciones culturales y, principalmente, los monasterios. Por esta razón la época es tan pobre en testimonios escritos y estamos en tan malas condiciones para conocer la historia del mundo campesino. La verdadera ruptura entre el Renacimiento carolingio y la renovación del siglo XI se sitúa, recordémoslo, en el nivel documental. Sin embargo, los hallazgos de la arqueología proyectan alguna luz sobre determinados sectores de la vida económica, en particular sobre las ciudades y sobre la moneda. Estos descubrimientos permiten entrever, en las regiones que antes de las grandes campañas escandinavas se hallaban al margen de la Europa cristianizada y relativamente civilizada, algunas características de un sistema económico que en cierto modo recuerda el que se adivina en el occidente cristiano de los siglos VII y VIII. Bajo el efecto conjunto de los beneficios del pillaje y de una lenta maduración política, este sistema parece, en el transcurso de las Dark Ages, en vías de desarrollo manifiesto. La Europa salvaje. Los progresos más evidentes aparecen en los países de origen de los vikingos. Aunque débilmente poblados, alimentaban ya, al parecer, una aristocracia territorial a la que pertenecían los aventureros. Las explotaciones rurales dominantes, basadas en buena parte en el pastoreo, pero que concedieron una plaza cada vez mayor al cultivo de los cereales, descansaban sobre la esclavitud. Es probable que la colonización agraria fuese estimulada por el éxito de las expediciones de saqueo, es decir, por el aflujo de cautivos. A partir del siglo IX, las antiguas aldeas de Dinamarca se amplían, y se ven aparecer nuevos centros de población, los torps. A través de un lento movimiento que ocupa todo el siglo X, se ponen las bases de un Estado centrado en la persona del rey, conductor de la guerra. En los años próximos al 1000, la introducción del cristianismo, la formación alrededor del príncipe de un séquito armado, la Hird, según un modelo que fue sin duda experimentado en la Inglaterra del Danelaw, la instauración por último de una fiscalidad monárquica cuya base fue en Dinamarca la parcela habitada, el Vol, análogo al Mansus del Imperio carolingio, señalan el fin de esta evolución política. En este momento, y directamente relacionadas con el reforzamiento de la monarquía, nacen en territorio danés las primeras ciudades duraderas. Roskilde, Lund, Ribe, comparables a las existentes en Galia.
la urbanización, la consolidación de la autoridad monárquica sobre las ruinas de estructuras tribales, la infiltración de las creencias cristianas y la expansión de la economía agrícola fueron simultáneas. El impulso primordial procedía de la actividad militar. La guerra se mezclaba estrechamente en la existencia de los más ricos entre los hombres libres, con las expediciones de caza y con la dirección de las explotaciones rurales. La captura de esclavos, el cobro de un tributo a los pueblos subyugados por las armas eran, junto con la caza de animales suministradores de pieles, con el pastoreo y con el cultivo de la cebada, los elementos indisociables de una economía de subsistencia y de ostentación. Citemos el caso del noruego Tar, establecido en el norte de las islas Lofoten, en las fronteras del pueblo escandinavo. Se le conoce por la relación de sus propios viajes, compuesta entre los años 870-890 y transmitida por el rey Alfredo el Grande. Cazador de ballenas, criador de vacas, ovejas y cerdos, recaudador de censos, explotaba personalmente un dominio. Las comunidades laponas vecinas le compraban la seguridad mediante entregas periódicas de pieles y de cornamentas de renos. De tanto en tanto cargaba estos productos en un navío que llevaba a los lugares de intercambio del sur de Noruega, de Dinamarca y de Inglaterra. De sus aventuras en las provincias anglosajonas y francas, los vikingos obtuvieron muchos más esclavos de los que podían emplear en sus tierras. Comerciaron con ellos, exportándolos en rebaños hacia los mercados ingleses. Obtuvieron también oro y plata, que abundan en el siglo X en las colonias noruegas de Islandia. La acumulación del botín llegado del sur y la necesidad de liquidarlo hicieron la fortuna de algunos lugares situados en el cruce de vías de navegación, en la desembocadura de las corrientes de intercambios que, por el este, llevaban los varegos hasta el corazón de Asia y hacia Constantinopla. Especialistas del comercio, que en su mayoría no eran escandinavos, sino extranjeros, en particular frisones cristianos, hicieron pingües negocios, traficando sobre todo con esclavos y pieles. Junto con Birka, en Suecia, en una isla del lago Mälar, el más activo de estos emporios fue Aitabu, en Dinamarca. Adán de Bremen, que escribió a fines del siglo XI sus recuerdos de viaje por el Báltico, evoca todavía su actividad. A decir verdad, en esta época solo quedaba el recuerdo de este lugar cuyo dominio se habían disputado germanos y daneses, que los noruegos arruinaron poco después del año 1000, y que fue saqueado todavía en el año 1066 por los vendos. Es conocido sobre todo por la Evidence Charity, relato de una misión carolingia de evangelización realizada en los países del norte hacia mediados del siglo IX. Este texto muestra que Aitabu estaba conectado regularmente con Duurstede. Es nombrado por primera vez en el 804, y su prosperidad culmina en los años cercanos al 900, es decir, en los buenos tiempos de los ataques vikingos. La importancia de estos lugares no debe hacer olvidar su carácter excepcional. Fueron siempre extraños al medio ambiente, simples excrescencias suscitadas por las fortunas de la guerra y desaparecidas con ellas. Un caso similar fue el del nido de piratas. En el Báltico, como en el Mar del Norte, no hay fronteras claras entre piratería y comercio, poblado por eslavos, griegos y bárbaros, dominado seguramente por los salteadores vikingos, del que hablan Adán de Bremen y, hacia el 968, el mercader judío Ibrahim ibn Jacob, y que hay sin duda que identificar con Eugene, en la desembocadura del Oder. Existen relaciones muy estrechas entre el desarrollo económico de Escandinavia y el de los confines eslavos y húngaros. En una época ligeramente más tardía se revelan aquí las mismas conexiones entre el nacimiento del Estado, la evangelización, la formación de ciudades y el lento progreso de producción rural.
sobre el fondo muy primitivo de una agricultura itinerante, diseminada por bosques y praderas en las tierras más ligeras y realizada por una población muy reducida, se opera en el transcurso del siglo X, primero en Bohemia, más tarde en Polonia y finalmente en Hungría, la disolución de los antiguos marcos tribales y la concentración de los poderes en manos de un príncipe. Este cambio parece ser consecuencia, una vez más, de la actividad guerrera. Algunos jefes habían reunido a su alrededor un equipo de combatientes ligados ellos por un compromiso moral y por la esperanza de participar en los beneficios del pillaje. Estos guerreros forman la drujina semejante al lied escandinavo. Estas bandas permitieron a los jefes imponerse por la fuerza, romper o absorber la aristocracia de las tribus, explotar al campesinado indígena, lanzar expediciones depredadoras contra los pueblos vecinos, del mismo modo que hicieron, aunque en una escala mucho mayor, los jinetes húngaros en Occidente. El botín aseguraba el mantenimiento de la trustis dominica, del séquito de fieles armados que vivían alrededor del príncipe. Procuraba también alimentos, pieles, miel, cera, esclavos, susceptibles de ser cambiados, en las regiones menos atrasadas del oeste y del sur, por las joyas que no era posible coger por la fuerza. De esta circulación de objetos de lujo se benefició el pequeño grupo de amigos del señor, los auxiliares de su poder. Poco a poco, y debido a que en los pueblos cercanos se consolidaron con el mismo ritmo las estructuras de un poder eficaz, las expediciones de saqueo se hicieron más difíciles y menos productivas. Los príncipes llegaron, hacia el año 1000, a disolver su comitiva militar, a no conservar junto a ellos, para su guardia personal, sino un reducido número de guerreros domésticos. Sirviéndose del derecho absoluto de explotar a los súbditos de su estado, de hacer, como dice Cosme de Praga, de unos, esclavos, de otros, campesinos, de otros, tributarios, de unos, cocineros, de otros, panaderos o molineros, concedieron a los compañeros que licenciaban, así como a los supervivientes de la aristocracia tribal, el derecho de beneficiarse en su lugar de las exacciones realizadas sobre el trabajo campesino. Así se estableció, en función de los servicios exigidos a los súbditos, una jerarquía social, dominada por el grupo restringido de los amigos del príncipe, poseedores de praedia, de grandes dominios, y montada sobre las bases de la esclavitud. Se puede pensar que la creación de este señorío rural, unida a la disminución del botín de guerra, estimuló la expansión de la producción, mantenida tal vez por un lento despegue demográfico. El señorío favoreció la sedentarización de la agricultura. Hacia el año 1000, es decir, mucho antes de que llegasen de Germania los primeros colonos, los pueblos eslavos o bogritas del norte del Elba practicaban el cultivo estable de tierras pesadas y hacían progresar los campos permanentes a expensas del bosque. En todo caso, el nacimiento de las ciudades aparece íntimamente ligado al reforzamiento de los poderes principescos y a la concentración de bandas de guerreros especializados alrededor de los jefes. Desde la época tribal se habían construido graudi, muros de tierra y de madera, alrededor de las residencias aristocráticas. Se han descubierto restos que datan del siglo Vil. Estas fortalezas fueron reedificadas por los príncipes, con mayores medios, a fines del siglo IX y en la primera mitad del X, es decir, en la época en que florecían los grandes emporios escandinavos. A la primera muralla se añadió más tarde un segundo sistema de defensa que englobaba el suburbio, en el que se establecieron los primeros santuarios cristianos. Las excavaciones han hecho aparecer, rodeadas por estos terraplenes, algunas decenas de habitaciones cuyo suelo conserva armas y objetos de plata, y que servían de residencia a los miembros del equipo militar. Las cabañas habitadas por los campesinos se hallaban fuera del recinto amurallado. En Polonia existían antes del año 1000 varias decenas de estas aglomeraciones, verdaderamente urbanas. En ellas convergían el producto de las razzias y las escasas riquezas que podía crear la población rural de los alrededores.
Dentro de sus muros se acumulaba todo el lujo de esta civilización primitiva, y en especial los metales preciosos. Alrededor de las ciudades, en un radio de una decena de kilómetros, la toponimia descubre la existencia en el siglo X de una serie de aldeas cuyos habitantes estaban obligados, para el servicio del príncipe, a entregar productos artesanales, aldeas de apicultores en Polonia, de herreros en Hungría. La inserción del trabajo artesanal en el medio rural revela el peso de un Estado creado por la fuerza y fundado sobre la servidumbre de los pueblos. Según escribe Ibn Rushd en el siglo IX, refiriéndose a los jefes húngaros, dominan a todos los que residen cerca de ellos y les imponen un tributo. Los eslavos están a su merced como prisioneros. El señor hacía de estos súbditos lo que quería. Vigilados por guerreros armados de látigos, los artesanos campesinos eran obligados a trabajar periódicamente en los talleres anejos al Gorod. Este hecho explica la coexistencia de aldeas de trabajadores especializados y de un centro artesanal situado en el interior del suburbium. Este fabricaba las piezas del armamento y las joyas que no habían podido proporcionar ni el saqueo ni los intercambios a larga distancia. Algunos castros siguieron siendo, en Moravia especialmente y más tarde en Hungría, simples puntos de apoyo de una aristocracia militar y de una organización eclesiástica que se implantó de modo progresivo. Pero otros muchos fueron completados con la creación, a alguna distancia, de un lugar en el que de modo periódico se realizaban transacciones comerciales. Algunos de estos mercados se convirtieron, al estar situados en el centro de las principales formaciones políticas, en los puntos de concentración de las grandes corrientes de intercambios. Ibn Yakub, que visitó Cracovia hacia 1966, calcula en 3.000 el número de miembros de la milicia armada que residían en esta ciudad y a los que era preciso alimentar y proveer de objetos llegados de muy lejos. Describe Praga como una ciudad construida en piedra, frecuentada por los traficantes eslavos, varegos, judíos y húngaros, y como el gran mercado de esclavos de Europa. Mientras la maduración de las instituciones políticas reducía el papel de la guerra en los movimientos de la economía y sustituía el beneficio de las razzias por el de la explotación del campesinado indígena, la red urbana nacida del establecimiento del poder de los príncipes se ofrecía como apoyo, como sostén de relaciones comerciales regulares. La detención de las grandes expediciones escandinavas hacia Europa occidental entre el 930 y los últimos decenios del siglo X, así como el declive simultáneo de centros comerciales como Aitabu, quizá tenga relación con la implantación de este sistema comercial, que estimuló la navegación por los ríos polacos y habituó poco a poco al uso de la moneda a las poblaciones de la Europa salvaje. Solo en esta Europa han descubierto los arqueólogos abundantes tesoros que datan del siglo IX, del X y de la primera mitad del XI. La supervivencia del paganismo en esta parte de Occidente explica en parte el mantenimiento prolongado de la tesaurización. En estas regiones los muertos se llevaron consigo durante más tiempo los bienes que habían reunido en vida, y solo muy lentamente las enseñanzas de la Iglesia consiguieron dirigir hacia las sacristías de los santuarios las riquezas tradicionalmente atribuidas a los difuntos. Pero si la Europa salvaje era entonces la Europa de los tesoros, se debe a que su desarrollo económico se realizaba, en sus fases sucesivas, con un retraso de 2 o 3 siglos con relación al occidente cristianizado. Los tesoros descubiertos muestran una colección de objetos muy diversos. Lingotes de metal en Polonia, hasta principios del siglo X, antes de que el progreso de la metalurgia sustituyera la plata, el hierro fue considerado materia bastante preciosa para ser tesaurizada, joyas, a veces rotas, monedas que permiten fechar de modo aproximado los hallazgos. Con el paso del tiempo, la proporción de las piezas monetarias aumenta lentamente. En las provincias polacas las monedas son más numerosas a partir del año 915. En la proximidad del Báltico, casi todas las monedas, en el siglo IX y hasta mediados del X, son de origen musulmán. Dirhams de plata.
Esta región era el punto en el que desembocaban amplias corrientes que, mediante la piratería, los sueldos de los mercenarios, el tráfico de esclavos o de pieles, llevaban hasta allí monedas acuñadas en el Asia musulmana. Estas se acumulaban en el país de origen de los aventureros escandinavos, en las proximidades de los centros en los que se encontraban los piratas. Se depositaban en cantidades importantes porque no encontraban utilización sino en forma de joyas y de manifestaciones de poder. Resulta extraño que en este período, durante el cual tuvieron lugar las grandes razzías danesas, las tumbas y tesoros de Escandinavia contengan tan pocas monedas occidentales. Hay que pensar que las monedas recogidas en las campañas de saqueo en Inglaterra o en Galia, o las reunidas para pagar el tributo a los normandos, fueron fundidas por los orfebres del norte, porque solo ellas, y no los virems, sufrirían este tratamiento. Parece más lógico creer, y ya hemos lanzado esta hipótesis en páginas anteriores, que las monedas occidentales fueron utilizadas para adquirir sobre la marcha tierras, vino y otros productos. Y esto porque el comercio y la utilización de la moneda, que ignoraban todavía los pueblos más salvajes del norte y del este, eran habituales desde el siglo IX en Francia, en Inglaterra y en Galia. Es lícito pensar por otra parte que la acumulación de grandes reservas inutilizadas de dinero árabe en las orillas del Báltico incitó a los traficantes occidentales a dirigir hacia esta zona sus miradas. Así sucedió con los frisones encontrados en Birka por el autor de la Evitanschabel. Lentamente, los mercaderes occidentales se arriesgaron a penetrar en este mundo que las agresiones de los vikingos hacían menos extraño para la cristiandad latina. Compraron diremes ofreciendo a cambio productos tentadores, y llegaron de este modo a desviar hacia Europa occidental una parte del dinero de los tesoros, lo que contribuyó, sin duda, ya desde el siglo IX, a acelerar la expansión comercial en las orillas cristianas del Mar del Norte. Poco a poco los mercaderes habituaron a las poblaciones noruegas y eslavas a no considerar las piezas monetarias como joyas, y a utilizarlas en los intercambios. Desde comienzos del siglo X se hallan en los tesoros del Báltico direms fraccionados con la finalidad de que sirvieran más cómodamente para las transacciones. En Polonia, los tesoros monetarios más antiguos se hallan sobre todo en la proximidad del mar. Se encuentran cada vez más en el interior, cerca de los centros fortificados en los que se apoyaban los jóvenes estados, en tiempos posteriores, es decir, en la época en la que se organizaba, a partir de los principales mercados, la red de un tráfico continental. A partir de mediados del siglo X las monedas árabes son menos numerosas, y se las ve desaparecer desde el 960 en la región dominada por las tribus eslavas occidentales, desde el 980 en Polonia y en Escandinavia, y hacia el año 1000 en los países bálticos. Por otro lado, los últimos diremes de los tesoros escandinavos proceden de talleres situados no en el este, sino en el oeste del mundo musulmán. Probablemente han llegado no como antes por la vía de las llanuras rusas que controlaban los varegos, sino a través de Europa Central y por medio de Praga. En compensación aumenta el número de monedas acuñadas en Occidente. No se encuentran monedas procedentes de Galia, sino algunas de talleres de la región del Mosa, Uri, Dinant, Lieja, Namur, Maastricht, y, en muy escaso número, algunas batidas en Italia. La mayor parte han sido acuñadas en Inglaterra, en Frisia, en Baviera, en Renania y, sobre todo, en Sajonia, donde comenzaba la acuñación. Esta entrada del dinero en los países escandinavos y más allá del Elba está cargada de significado. Señala ante todo una nueva etapa en la habituación al uso económico del instrumento monetario. Menos pesado que el dirham y, por tanto, más manejable, el dinero fue recibido como una medida estable del valor de las cosas, lo que hizo disminuir el empleo hasta entonces preponderante de la moneda fuerte.
Su penetración en los años anteriores al 1000 atestigua igualmente el desarrollo de las relaciones entre la Europa todavía salvaje y el Occidente, a través de una zona de contacto político que se extiende desde Inglaterra, donde se estableció la dominación danesa, hasta Magdeburgo y Ratisbona. En Sajonia, las acuñaciones de esta época responden mucho menos a las necesidades del mercado interior que a las de una política de prestigio y magnificencia realizada por su soberano de cara a los príncipes de los confines septentrionales y orientales. Por último, la sustitución de las monedas islámicas por las que emiten las potencias occidentales es un indicio claro de la lenta integración de Escandinavia, Polonia, Bohemia, Hungría, en el área económica de la cristiandad latina. Y esto sucede en el momento mismo en que estos países acababan de insertarse en el sistema de creencias y en la organización política de Occidente. No parece menos significativa la desaparición progresiva, en una etapa ulterior, de los tesoros monetarios. Los primeros indicios de este fenómeno proceden de fines del siglo X. En Polonia los mayores tesoros fueron enterrados en los decenios siguientes al año 1000, pero pasado el 1050 la masa y la calidad de los tesoros declinan rápidamente. Los años 70 del siglo XI, retengamos este hito cronológico, señalan el abandono de esta manera de acumular valores. Estaba de acuerdo con un estadio económico todavía muy atrasado, el de sociedades primitivas y depredadoras que, a lo largo de la vida, no encontraban ocasión de emplear como instrumento de los intercambios las piezas de moneda cogidas en el exterior. Su valor era demasiado fuerte para que pudiesen ser útiles en las transacciones locales y cotidianas. Cuando Ibrahim Ben Jacob visitó, hacia el año 966, el mercado de Praga, le llamó la atención la falta de adaptación del útil monetario. Nos informa de que por un solo dinero se podía comprar una decena de gallinas, la cantidad suficiente de trigo de centeno para alimentar durante un mes a un hombre, la ración de cebada de un caballo de silla durante 40 días. Por eso se utilizaban unidades más pequeñas, cuadrados de tela de lino que valían la décima parte de un dinero. Se puede considerar, por consiguiente, que los tesoros de monedas se movilizaron cuando el desarrollo de un tráfico comercial, sostenido por el aumento de la producción local, hizo descender el poder adquisitivo de las monedas lo suficiente como para que su manejo fuera cómodo. La rarefacción de los tesoros es prueba de la existencia progresiva de una vida económica abierta. Esta disminución acompaña también al movimiento que lleva a las estructuras del Estado hacia su madurez. En la época en que todavía estaban en formación los principados, los soberanos aspiraban a mostrarse en medio de un decorado esplendoroso de metales preciosos. Cosme de Praga habla de la cruz de oro fino que Mieszko, el fundador de la monarquía polaca, hacía levantar cerca de él en las ceremonias de majestad, y que pesaba 3 veces más que él. En estos tesoros principescos el oro cogido a los enemigos vencidos, en 1019 y en 1068 Boleslao el Valiente y Boleslao el Atrevido se apoderaron de las riquezas de Kiev. En 1059 Bratislav de Bohemia saqueó Gniezno, predominaba sobre la plata. Era el principal medio de ostentación y la base de los ritos de munificencia. El monarca lo distribuía entre las iglesias y entre sus fieles. Gaius Anonymus nos informa de que los grandes de Polonia y sus mujeres, en tiempos de Boleslao el Valiente, se doblaban bajo el peso de los grandes collares de oro. No se hallan en los tesoros enterrados estos objetos, recibidos del favor real porque, al revés que las monedas, eran útiles. Se conservaban para adornar, como expresión del poder de Dios y de la nobleza, las iglesias y las viviendas aristocráticas. Las joyas estaban hechas para ser expuestas, de ningún modo escondidas ni cambiadas por otros valores. La actitud de los soberanos con respecto a los metales preciosos se modificó paulatinamente. El afianzamiento de su poder y el aumento concomitante de la circulación monetaria los incitó a batir moneda, a imitación de los monarcas de Occidente, que les servían de modelo.
La rarefacción de los tesoros monetarios y el desarrollo de la acuñación están, en la Europa salvaje, en exacta sincronía. Los primeros intentos de acuñación, que carecieron de continuidad, se produjeron en Polonia, en Suecia y en Dinamarca a fines del siglo X y comienzos del XI. En estos países, así como en los pequeños principados eslavos del oeste, en Pomerania y en Polavia, la acuñación no adquirió importancia, hasta el punto de rechazar las monedas extranjeras, sino después de 1070, y este nivel no fue alcanzado en Bohemia antes de los primeros decenios del siglo XII. En todas estas regiones las emisiones regulares comenzaron en el momento en que las actividades comerciales habían alcanzado la suficiente importancia como para que los príncipes pudiesen esperar un beneficio real de la acuñación de moneda. Porque la acuñación fue también, al mismo tiempo que una afirmación de prestigio político, el primer instrumento de la fiscalidad principesca. Realizaba una punción sobre el metal precioso en beneficio de un estado que llegaba a su madurez. La moneda permaneció durante largo tiempo, en su mayor parte, en manos de los soberanos. Las monedas volvían a ellos por el canal de las multas judiciales y de los impuestos cobrados en los mercados y en los lugares de paso. Pero una parte de las monedas era vendida cerca de los talleres monetarios o en esos lugares de intercambio que eran las tabernas en la Polonia de esta época, a cambio de seda y de otros bienes cuya exportación era organizada por el príncipe. La Renovatio Monetae contribuyó de esta forma a promover el crecimiento económico. En el último cuarto del siglo XI este hecho político fecha una de las etapas principales del crecimiento. Alrededor del Mar del Norte conviene relacionar estrechamente con el desarrollo que tenía como escenario los confines septentrionales y orientales de la cristiandad latina, el que se produce, al mismo ritmo, en las regiones inmediatamente próximas a esta zona y que la unen con el corazón de la Europa carolingia. Nos referimos a los países ribereños del Mar del Norte. Una de las fases principales de la historia económica medieval está ocupada por el desarrollo que vivificó esta área geográfica entre los siglos IX y X, y que le proporcionó una actividad comparable con la centrada en el Mediterráneo. Objetivo principal de las campañas escandinavas, Inglaterra presenta la imagen de una vitalidad atestiguada ante todo por la amplitud de los tributos que sus agresores le impusieron. Los vikingos exigieron 10.000 libras en el 991, 16.000 en el 994, 24.000 en 1002, 36.000 en 1007, 48.000 en 1012. A estos impuestos se añadieron los cobrados por los reyes sajones para retribuir a los mercenarios nórdicos contratados para su servicio. Posteriormente, las bandas dirigidas por Guillermo el Conquistador se lanzaron al asalto de las riquezas de la isla, riquezas que ellos sabían considerables. La impresión dominante es la de una evidente prosperidad, mantenida sin duda por la presencia de los daneses, por la liquidación de su botín, por el tráfico de esclavos, que el arzobispo Lanfranc pedía al rey Guillermo que prohibiera, así como por la prosecución de un crecimiento agrícola que la indigencia de la documentación no permite medir. De todas formas se percibe la amplitud de la circulación monetaria. Se ha intentado evaluarla contando los diferentes cuños a partir del rastro dejado en las monedas encontradas. Se pueden individualizar cerca de 2.000 cuños que sirvieron, a fines del siglo X, para batir el long cross de Telredo. Si se tiene en cuenta que un cuño podía batir cerca de 15.000 monedas antes de ser reemplazado, se puede estimar el valor de las emisiones en unas 120.000 libras. Puesto que se acuñaban periódicamente las monedas, estos 3 millones de dineros pueden corresponder a la masa monetaria puesta en circulación durante esta época en el reino. En todo caso, un hecho es seguro. A través del inventario de las tributaciones consignadas en el Domesday Book y de las múltiples huellas de compras y ventas que descubren los demás textos se tiene la imagen de un país profundamente animado por la utilización de la moneda y por la práctica de los intercambios comerciales.
Los tráficos internos se unían a una red de relaciones comerciales de horizonte mucho más lejano, que se dirigían principalmente hacia Escandinavia sin olvidar el continente próximo. El hecho de que los cuños ingleses sirvieran de modelo para la primera emisión monetaria de los países del norte y el interés que tenían los soberanos en salvaguardar a sus negociantes es prueba concluyente de estas relaciones. Según un acuerdo firmado en 991 con Etelredo, los vikingos se comprometían a no atacar las barcas comerciales en los estuarios de Inglaterra y a dejar en paz a los traficantes ingleses que pudieran caer en sus manos en Galia. En 1027, Canute obtuvo del emperador y del rey de Borgoña privilegios que favorecían la circulación de los mercadores anglosajones por Italia. El Colloquium Gaelfrico Grammaticus, compuesto hacia el año 1000, evoca a estos aventureros que cargan sus mercancías en su navío, se lanzan al mar, venden su cargamento y compran productos que no se encuentran en Inglaterra. Se sabe que algunos se enriquecieron. Un tratado anglosajón de la misma época deja entender que un mercader, después de 3 viajes a ultramar, llegaba a ser tan rico como un thane, es decir, como un señor de mediana importancia. El nudo principal de todos estos tráficos se hallaba en Londres, donde cada semana una asamblea de justicia, el Ustin, se reunía para solucionar los conflictos entre los indígenas y los traficantes extranjeros. Se conoce a los últimos a través del texto de un reglamento de aduana promulgado en el año 1000 por Etelredo. Enumera a los súbditos del emperador, es decir, a los mercaderes renanos, que gozaban de los mismos privilegios que los londinenses y venían sobre todo a comprar lana. A los hombres de Huy, de Lieja y de Nivelles, autorizados a entrar en la ciudad antes de pagar los derechos. A los mercadores de Rouen, vendedores de vino. A los que venían de Flandes, de Poitiers y de Francia, y, por último, a los daneses y a los noruegos, que podían residir durante un año en Londres. La apertura de la economía favoreció la urbanización de Inglaterra. Antes del siglo IX no existían verdaderas ciudades fuera del sudeste del país. Londres, Winchester, Canterbury. Allí estaban en el año 1000 los talleres monetarios más activos. Pero, por razones eminentemente estratégicas, Alfredo el Grande y sus sucesores fundaron entre los siglos IX y X un conjunto de lugares defensivos, rodeados de empalizadas y de terraplenes, los Burgs, homólogos de los Grove y de los países eslavos. Algunos fueron levantados en lugares que ya servían de centro de intercambios. En el interior del recinto amurallado fueron concedidos por el rey unos cercados, los agae, a los mercaderes a cambio de un tributo en moneda. Las fortalezas mejor situadas recibieron un taller monetario. Fueron designadas en los textos como portus, lugares especializados en las actividades comerciales. En el Danelaw que ocupaban los escandinavos crecieron otras aglomeraciones, como York, donde se desarrolló la acuñación en el siglo IX y cuya superficie se duplicó por el crecimiento, fuera de la muralla romana, de un barrio de mercaderes y artesanos, o como Norwich, simple aldea que se convirtió en el 920 lugar de acuñación, que 100 años más tarde era una auténtica ciudad y que contaba con 25 iglesias en 1086. En la Inglaterra del Domesday Book, en la que según algunas estimaciones una 10ª parte de la población residía en aglomeraciones de tipo urbano, la red de ciudades era tan tupida, ya, como en el siglo XIV. En Germania, que durante el siglo X recogió lo principal de la herencia política y cultural carolingia, se desarrolló un movimiento similar, pero a un ritmo mucho menos vivo. El país era más salvaje, y la conquista franca no había hecho sino poner las bases elementales de una economía menos primitiva. Hay grandes dominios, alrededor de las sedes de los condados, de los obispados y de los monasterios, pero no auténticas ciudades, si se exceptúan las regiones renanas y danubianas en las que sobrevivían algunos restos de la impronta romana, ningún taller monetario. Algunos senderos conducían a los aventureros de la trata de esclavos hacia los confines eslavos.
Se ve pasar a estos hombres, a comienzos del siglo X, por el peaje de Rafelstein, en el Danubio, llevando consigo sal, armas, adornos, y volviendo con cera y caballos, además de esclavos. A pesar de la indigencia de la documentación, se sospecha un lento crecimiento de la agricultura, crecimiento que estimulan las nuevas exigencias señoriales y la infiltración de hábitos alimenticios llegados del oeste. Sin duda, este crecimiento hace que se amplíen poco a poco los puntos de poblamiento. Germania sufrió pocos daños por parte de los vikingos, pero soportó durante 50 años sobre todo su flanco meridional el peso de las incursiones húngaras. Sin embargo, limitaba por el este y por el norte con zonas en las que se produjo durante este periodo un continuo desarrollo. Después del año 1000, definitivamente libre del peligro húngaro, el reino germano sirvió de base a la más sólida construcción política de Occidente. Príncipes salidos de Sajonia, es decir, de la provincia más primitiva y también la menos afectada, reconstruyeron el imperio de Carlomagno y prosiguieron su acción, aunque orientándola más deliberadamente hacia Escandinavia y el mundo eslavo. El imperio restaurado quiso extender su influencia más allá del Elba, sobre los principados eslavos en formación. Dirigidos por el rey Enrique el Pajarero, los guerreros sajones habían puesto bajo su control, ya en el 934, el emporio de Itaú. Hemos visto en diversas ocasiones que los actos políticos influyen profundamente en la economía de esta época, si no en el nivel de la producción, al menos en el de riquezas y, por consiguiente, hay que situar en el marco de la acción política la intensa actividad monetaria que tuvo lugar en Sajonia entre 970 y 1030. Se basaba en la explotación de los minerales de Lars, en Ramelsberg, cerca de Goslar. Celebrando la magnificencia de Otón el Grande, el historiador Witukind de Corbeil omite mencionar su acceso al imperio, pero lo glorifica por haber abierto las venas argentíferas de la tierra sajona. Su visión era acertada. Los dineros sajones invadieron poco a poco el espacio báltico y polaco, en los que ponían de manifiesto, ante todo, la presencia del emperador cuyo nombre llevaban y cuya gloria afirmaban. Sin embargo, estos fragmentos de plata eran también instrumentos de intercambio y la propagación del numerario alemán no dejó de vivificar las corrientes comerciales que, desde el este y desde el norte, llegaban a Germania y extendían en este país poco a poco el área de los intercambios y de la circulación monetaria. Las manifestaciones de poder activaban de esta forma, accesoriamente, el desarrollo económico. La creación de mercados derivaba de las mismas intenciones y tuvo efectos semejantes. Los emperadores otónidas quisieron, como Carlomagno, controlar las operaciones comerciales e introducirlas, para conseguirlo, en unos marcos estables. Crearon mercados, en un país en el que eran muy raros. Se conocen, por los documentos subsistentes, 29 fundaciones, situadas entre 936 y 1002. Conforme a la tradición carolingia, estos lugares fueron ante todo instituciones de paz, destinadas, so capa de la justicia que el emperador hacía irradiar a su alrededor, a facilitar los desplazamientos y los encuentros de estos individuos turbulentos, inquietantes y amenazados que eran los especialistas del comercio a distancia. Concediendo en 946 un mercatus publicus al monasterio de Corbeil, Otón I ordena a los responsables del poder real que mantengan una paz muy firme a quienes vengan y se vayan, y a los que residan allí. En efecto, los traficantes fijaban en estos lugares sus depósitos y, en el intervalo de sus expediciones estacionales, su residencia. Por este hecho, se colocaban bajo la protección del rey el diploma por el que, en el 965, el soberano autoriza al obispo de Hamburgo a establecer un mercado en Bremen. Evoca explícitamente esta protección, y este patrocinio los acompañaba a lo largo de sus desplazamientos. Se convertían en hombres del emperador privilegiados por este hecho en la aduana de Londres.
como precio de la salvaguarda que les concedía la orden real. Los negociadores estaban obligados, como en la época carolingia, a entregar a la corte tributos periódicos. En 1018, los mercaderes de piel reclamaron al rey una mejor defensa. Si no podían continuar comerciando con Inglaterra, no estarían en condiciones de entregar los vectigalia, es decir, los presentes obligatorios en los que se traducía su unión a la casa real. Los lugares de comercio fueron, pues, creados no para servir ante todo al comercio local, sino para canalizar el tráfico a larga distancia. En 947 el rey creó, a petición del abad de Saint-Gall, un mercado en Rorschach, para utilidad dice de quienes van a Italia y a Roma. Confirmó la fundación de sus predecesores para que lleguen los negociantes, los artesanos y los frisones a Worms. Acuñar moneda, y para conseguirlo intensificar la explotación de las minas. Fundar mercados para la protección y control de los mercaderes itinerantes eran actos íntimamente ligados a la renovación del Estado. Pero estas iniciativas se insertaban en un movimiento natural de crecimiento, que a su vez contribuyeron a fortalecer. En las proximidades de cada uno de los nuevos mercados se propagaron poco a poco en el medio rural la práctica de los intercambios y la utilización de piezas monetarias. La moneda y el mercado se lee en el acta imperial que creó en 933 un mercado en Cel son necesarios a la multitud de gentes que acuden aquí, pero también a los monjes y al pueblo que residen en este lugar en la práctica. La creación de un mercatus iba acompañada de la instalación de un taller monetario, para que estuviese regularmente alimentado en efectivo este emplazamiento dedicado a las transacciones comerciales. El emperador concedió estos lugares de emisión a los poderes locales, a los condes, a los obispos, a los monederos. Diseminados por todo el país, contribuyeron a que el numerario penetrara en regiones en las que su uso era hasta entonces excepcional. Y lo consiguieron de tal modo que las monedas de plata que, en los primeros tiempos de la acuñación sajona, habían servido sobre todo para las relaciones, esencialmente políticas y de prestigio, con los pueblos limítrofes, fueron cada vez más utilizadas en el mercado interior. Este absorbió poco a poco lo esencial de la acuñación, y fue igualmente la retirada progresiva de la moneda alemana de las zonas próximas al imperio lo que incitó a los príncipes escandinavos y eslavos, en el último tercio del siglo XI, a acuñar sus propias monedas. La aparición de la acuñación más allá de las fronteras orientales y septentrionales de los países germánicos señala el momento en que el uso de la moneda se ha afianzado definitivamente en las provincias alemanas. Por último, al igual que Inglaterra, estas regiones se urbanizaron. En Renania y en Baviera se observa el crecimiento continuo de los burgos pegados a las ruinas de las ciudades romanas. Un viajero árabe que atravesó Maguncia hacia el 973 observa todavía que solo una pequeña parte del antiguo espacio urbano estaba ocupada. Pero el que se había formado en el exterior de las antiguas murallas proseguía su extensión. En Colonia había ya en tiempos de Otón el Grande una larga calle, edificada por ambas partes y que se ensanchaba para formar una plaza rectangular. Fortificado en 917, el Pagus Mercatorum de Ratisbona se extendía sobre 36 hectáreas. Hacia el año 1000, el obispo de Worms incluyó dentro de una sola muralla la ciudad, el mercado La Seca y el barrio judío. A mediados del siglo XI la nebulosa de pequeños centros que se había formado en Colonia alrededor de las antiguas ruinas rodeaba además de la sede arzobispal 11 comunidades de canónigos, 2 monasterios benedictinos y 4 iglesias parroquiales. Al crecimiento de las ciudades con raíces en el mundo antiguo corresponde un surgir de aglomeraciones nuevas en el norte y en el centro de Germania, por iniciativa de los príncipes. Así, en Magdeburgo, en un lugar por el que pasaba la mayor parte de los aventureros del comercio y de la trata de esclavos en su camino hacia los países eslavos, Otón el Grande fundó simultáneamente el monasterio de San Mauricio y Unuic para los judíos y otros mercaderes.
Los rodeó de un mismo conjunto de empalizadas y terraplenes, y creó de este modo una base sólida para tráficos que, como afirma un privilegio concedido en el 975 a los mercaderes establecidos en este lugar, se desarrollaba a la vez hacia el Rin y en las provincias de los paganos. Bajo el reinado del primer emperador germánico el espacio ocupado pasó de 7 a 35 hectáreas. De las 29 localidades en las que los reyes del siglo X fundaron mercados, 12 al menos se transformaron en ciudades. Sin embargo, la preeminencia, en la Alemania de la época, corresponde a las aglomeraciones elegidas por los soberanos para instalar su corte. Casi todas estaban situadas en zonas romanizadas. Colonia, Maguncia, Treveris, Spira, Worms, Salzburgo, Augsburgo y Ratisbona. De hecho, cualquiera que haya sido en la época el progreso de la circulación comercial, las ciudades seguían siendo ante todo las sedes del poder político y los puntos de implantación de las instituciones religiosas. Su vitalidad económica se hallaba animada principalmente por corrientes de intercambios que no eran propiamente comerciales. Hacia estas ciudades convergían los excedentes de la producción de los dominios rurales que poseían en las proximidades el rey y las iglesias, el producto de las requisiciones hechas para el yantar del príncipe y de su séquito, los dineros percibidos en concepto de tasas y de multas judiciales. La prosperidad urbana dependía ante todo de la concentración, permanente o periódica, de un grupo importante de consumidores, laicos o eclesiásticos, y de la presencia de un cuerpo de ministeriales, de servidores, algunos de los cuales practicaban ocasionalmente el comercio, para las necesidades de su señor y para su propio beneficio. A través de Renania, el mundo germánico entraba en contacto con una de las regiones que había sufrido más gravemente los efectos de los ataques de los piratas escandinavos, pero que, en definitiva, salió revigorizada de estas incursiones. Flandes y la región del Mosa conocieron, en el siglo X y en la primera mitad del XI, un desarrollo económico que parece muy vivo, comparable al que se adivina en Inglaterra, pero que está, también aquí, enmascarado por la indigencia de la documentación. Los vikingos se habían ensañado con los centros urbanos y habían destruido algunos. La vieja ciudad romana de Tongres fue abandonada definitivamente por sus habitantes. Durstegde, saqueada sistemáticamente en 834-837, desaparecía a mediados del siglo IX. Pero la mayor parte de las aglomeraciones saqueadas se reconstruyeron algunos decenios después de los ataques. A veces renacieron a alguna distancia de su asentamiento primitivo, como Tournai o Valenciennes, o como el Portus de Gante que, destruido en 2 ocasiones, reapareció en otro emplazamiento hacia el año 990, esta vez en las proximidades de un castillo fortificado. Las funciones comerciales de Durstegde fueron pronto asumidas por Utrecht, por Deventer, cuya moneda se extendió en la segunda mitad del siglo X por Escandinavia y por Tiel, junto al Ural. Por otro lado, numerosas ciudades resistieron todos los asaltos y, en la lucha que debieron realizar contra los asaltantes, hallaron el resorte para una reactivación. En el reducto fortificado de Saint-Omer, el botín cogido a los normandos se distribuía entre los nobles, las personas de mediana posición y los pobres. Esta parte de los despojos no proporciona un primer capital a los mercaderes que vemos en el siglo X partir para Roma en compañía de algunos ingleses. En cualquier caso, el curso del Mosa conoce entonces el desarrollo de una navegación cuyas etapas son hoy en Namur, Dinant, donde tienen lugar algunas ferias. Maastricht, donde el rey de Germania y más tarde el obispo cobran impuestos sobre los navíos, sobre el puerto y sobre el mercado. Este tráfico era sin duda obra de mercaderes indígenas, de los que sabemos que se beneficiaban de un trato de favor en la ciudad de Londres, ya en el año 1000. En Arras, cerca de la muralla romana que cubría una superficie de 8 hectáreas, apareció y no cesó de extenderse una nueva aglomeración. En el siglo IX se había formado un vicus, el viejo burgo junto al monasterio de Saint-Vaast.
Un burgo nuevo aparece en el siglo X cerca de Saint-Géry. Las fuentes del siglo XI descubren la existencia de un pequeño y de un gran mercado. Las sucesivas extensiones ocupan una quincena de hectáreas. Una tarifa de peaje establecida por Saint-Vaast en 1036 muestra que se vendían en este lugar productos alimenticios llevados en carretas desde el campo próximo, y los productos de una artesanía local, pero también paños y grandes mercancías, así como oro. La superficie de Tournai se triplicó durante este periodo. La existencia de ferias anuales, al aire y al regreso de las caravanas comerciales, está atestiguada en Toul en 927, en Metz en 948, dos ciudades que no habían sufrido las agresiones normandas, y en Douai en 987-988. Se observan otras manifestaciones de la vivacidad de los intercambios y de la prosperidad que estas actividades introdujeron en ciertas capas de la sociedad. Algunas personas hallaron en la práctica del negocio una riqueza que les permitió, en Gante o en Saint-Omer, fundar iglesias. La población urbana adquirió la suficiente importancia como para hacer frente a los dueños del poder. Entre 951 y 971 los habitantes de Lieja se sublevaron contra el obispo. En 958, los cibes de Cambrai, ¿se trata de todos los habitantes o solo de la guarnición militar?, se juramentaron para prohibir al obispo la entrada en la ciudad. En 1066, la comunidad de Douai obtuvo de su señor privilegios que la liberaban de algunas tasas. En las aglomeraciones urbanas se ven nacer, entre los hombres que controlan el tráfico y se enriquecen con él, asociaciones de defensa mutua, como la Caridad de Valenciennes, cuyos estatutos fueron redactados a mediados del siglo XI. El obispo de Metz, Alpert, describe en 1021-1024, para condenarlas sin entenderlas, las costumbres de los mercaderes de piel. A sus ojos, difieren de las de los demás hombres. Son gentes duras de corazón, de mala fe, y para las que el adulterio no es pecado. Solucionan entre sí los conflictos, no según la ley, sino según su libertad, lo que significa que, por un privilegio recibido del emperador, han adquirido autonomía judicial. En ciertas fechas se reúnen para beber juntos y emborracharse. Estas fiestas eran en realidad uno de los ritos principales de estas fraternidades, en cuyo interior todos se sentían miembros de una misma familia. De estas conjuraciones, de estas hermandades semejantes a las que habían intentado prohibir los capitulares carolingios y cuyos banquetes colectivos había denunciado el arzobispo Mar de Reims en el 852. La mayor parte de los indicios de crecimiento se refieren al comercio y a las ciudades. Pero, desde las aglomeraciones urbanas, los impulsos de prosperidad se propagaron por el mundo rural. Así en las riberas del Mosa, una colección de los milagros de San Huberto, redactada a mediados del siglo X, revela que, cerca del monasterio en el que se conservaban las reliquias del taumaturgo, se celebraba en el mes de noviembre una feria que duraba al menos 2 días y a la que acudían extranjeros. Otros encuentros periódicos tenían lugar en Bastogne, en Fosses, en Vissé, pequeños centros rurales en los que los campesinos vendían ganado, lana, metales como el campesino del que hablan los milagros y que regaló a la abadía 2 barras de hierro fundidas por él, y a los que llegaban en carretas algunas mercancías transportadas por los traficantes del río. A la animación de los portus, en los que hacen etapa los bateleros, corresponde un desarrollo de las poblaciones del interior, como Nivelles, y un auge de la producción rural sobre la que testimonia la extensión de las roturaciones. Tal vez haya que situar en Normandía el lugar más intensamente vivificado por el dinamismo suscitado por las incursiones vikingas. Al igual que York, Rohan se convirtió en la capital de un dominio fundado por los invasores, que reemplazaron en los señoríos a la aristocracia indígena, sin por ello renunciar a las aventuras ni dejar de participar estrechamente en los trasvases de riqueza provocados por la continuación de las expediciones de saqueo.
En íntima relación con Inglaterra y con los mares nórdicos, el mercado de Roanne fue un lugar privilegiado para dar salida al botín, vender los esclavos y comprar los artículos que los barcos llevaban por el Sena, especialmente vino. Los guerreros establecidos en Normandía concentraron en esta zona enormes masas de bienes muebles traídos de las costas inglesas sobre las que lanzaban ataques desde el siglo X. Del sur de Italia, donde se aventuraron más tarde, y finalmente del Reino de Inglaterra, del que se apoderó su jefa en 1066. Posiblemente no haya en toda Europa una provincia en la que, desde fines del siglo X, circulen los metales preciosos en mayor cantidad que en la región del Bajo Sena. Testigos de esta circulación son la constitución del tesoro del monasterio de Fécamp, la política de compra de tierras que llevó Sabat Juan en 1050, la generosidad de los laicos que ofrecieron a la pequeña colegiata de Armales recientemente fundada un cáliz de oro, 2 de plata, una cruz, candelabros dorados. Más claramente aún lo atestigua la iniciación de grandes obras en las que se construyeron tantas nuevas iglesias. Los jefes de las bandas que habían probado fortuna en Campania y en Apulia financiaron la construcción de las catedrales de Sés y de Coutances. El duque Guillermo, con el botín de la conquista inglesa, pagó la construcción de los 2 grandes